Agradezco mucho al grupo parlamentario de Morena que me haya designado para hablar en esta tan significativa fecha para toda nuestra nación, en particular también para mi persona. Felicito a la compañera Polimnia, que vino a presentar un testimonio directo, conmovedor y esclarecedor de lo que significó aquella tragedia para toda una generación. Es así que también de manera personal es testimonial mi participación. Yo fui estudiante del 68, yo fui preso político, yo fui torturado, yo perdí a un hermano en el 71 y he contribuido para que en un parlamento como este esté fijado con letras de oro en este lugar el recuerdo de la masacre y el recuerdo de los mártires del movimiento del 68, y en la legislatura anterior, con el apoyo de todos los legisladores, pues también inscribimos mártires del 10 de junio de 71. O sea que este lugar ha sido un lugar para la memoria, un lugar para reconstruir nuestra memoria histórica. El trienio 1968-1971 no es el principio ni el fin de la historia, pero sí un eslabón importantísimo en la lucha permanente por las libertades democráticas. Es también el momento de irrupción del estudiantado como portador del malestar y la insatisfacción con el mundo industrial de la posguerra y de las esperanzas libertarias y antiautoritarias expresadas de manera multitudinaria de miles, de cientos de miles de jóvenes, creativa también y multiforme. Años de luces intermitentes en el grisáceo y represivo contexto de la Guerra Fría. Años de rebelión estudiantil recorriendo las escuelas y las plazas públicas, del acoso cotidiano de los jóvenes por las fuerzas del orden, y años también de la cárcel, el exilio y las masacres para responder a la protesta. Años del vituperio como norma de los gobernantes para referirse a los jóvenes en movimiento. Durante ese lapso, el nivel de conciencia de los estudiantes que participábamos en la lucha y su acelerada evolución se expresó en las gigantescas movilizaciones callejeras. Desde el principio, las consignas libertarias de los jóvenes rebasaban las demandas inmediatas tradicionales, exigiendo o incluyendo un mundo nuevo de inmediato. Para los gobernantes, movilizaciones como las del 68 se trataba de molestos disturbios y así eran consignados en la prensa, o peor aún, de conjuras internacionales del comunismo o de cualquier extremismo, lo que para justificar la represión daba lo mismo. En poco menos de 3 años, el gobierno mexicano cometió 2 masacres terribles contra el estudiantado. Una, el 2 de octubre de 68, que hoy recordamos, y la otra, el 10 de junio de 71, epílogo funesto con el que comenzaba el surgimiento de una conciencia generacional por el cambio de fondo en nuestra sociedad. A 53 años de la masacre cometida en la Plaza de las Tres Culturas, podemos decir, como lo han dicho ya otros que intervinieron antes que yo, que se cometió un crimen de Estado. Hace 53 años también, lo digo con gusto, con orgullo, comenzó a escribirse el epitafio del viejo régimen autoritario y criminal. A eso contribuyó el movimiento del 68 a un costo muy elevado. Hace 53 años la juventud estudiantil, a contracorriente de la adversidad represiva, nos recompusimos y hemos ido hacia adelante. En este recinto, como lo han dicho ya varios de los que intervinieron, en este edificio, Díaz Ordaz pronunció aquí un anatema contra el movimiento. Dijo que iba contra nosotros, dijo que extendía su mano franca,
y alguien desde las afueras dijo: huele a pólvora su mano franca que tiende como amistad. Huele a pólvora y a tanques, huele a los soldados atacando bazucazos en el edificio de la Preparatoria 1 y 3 aquí en San Ildefonso. A 53 años del movimiento estudiantil, que fue una alborada libertaria interrumpida por la masacre del 2 de octubre, puedo decir, en la reconstrucción de los hechos, yo estuve ahí, estuve en todas las movilizaciones, estuve como estudiante de la preparatoria número 7 de la UNAM, ubicada en la Calzada de la Viga. Fui del comité de lucha de esa escuela. En las movilizaciones no había una descubierta o alguien que dirigiera todo el movimiento. Eran las decisiones del Consejo Nacional de Huelga. Nuestra estructura del principio, sin tanta discusión, fue del Consejo, una forma comunitaria. Los representantes acudíamos a las sesiones del Consejo Nacional de Huelga y tomábamos colectivamente la determinación para continuar con las movilizaciones y los 6 puntos del pliego petitorio. En la memoria colectiva están grabadas tanto la gesta del estudiantado desafiando al régimen autoritario como las masacres del 2 de octubre y del 10 de junio. Las dos caras de la moneda son la impronta de aquel acontecimiento histórico. A partir del 26 de julio, fecha en que convergieron dos movilizaciones en una protesta por los abusos de la policía contra estudiantes de dos escuelas que tuvieron un pleito en las inmediaciones de la Ciudadela, y otra en conmemoración de una fecha emblemática de la Revolución Cubana, se desplegó con inusitada rapidez un movimiento contra la agresión que sufrieron los jóvenes asistentes a ambos eventos. Es así que a partir del 26 de julio y el 2 de octubre se generó esta capacidad de respuesta del estudiantado a un gobierno de cara dura. Si tenía un rostro horrible algún gobernante, debo decir que era el de Díaz Ordaz, el rostro del autoritarismo, un rostro de un hombre ciego de poder, un rostro que no tenía límites en su determinación de cegar vidas, si eso le aseguraba la tranquilidad de sus ayudantes, todos serviles. En poco más de 2 meses vivimos una transformación acelerada de nuestra conciencia y ya no fuimos los mismos. Y aunque la edad y los años pesan sobre nosotros, no somos los mismos. Seguimos teniendo el mismo espíritu del 68, quienes sobrevivimos a ello. Y aquí estamos presentes y actuaremos por el ahondamiento de la democracia y contra todo tipo de autoritarismo. En efecto, en aquel tiempo, en un breve lapso, sucedieron muchos acontecimientos y la gran capacidad de movilización del estudiantado se hizo evidente en multitudinarias manifestaciones. El rector de la UNAM, como también ya se recordó aquí, Javier Barros Sierra, encabezó una el 1 de agosto. ¿Por qué encabezó una marcha el rector Barros Sierra? Porque para él se había violado la autonomía de la universidad cuando los soldados entraron aquí a la escuela preparatoria en San Ildefonso y dieron un bazucazo en la puerta histórica que venía desde que fue la Universidad de México, desde la época de la colonia. Después vinieron las manifestaciones del 13 y el 27 del mismo mes de agosto, esta última con más de 300,000 participantes que partíamos del Museo de Antropología por toda Reforma hacia el Zócalo de la Ciudad de México. Cuando llegaban los primeros contingentes, todavía no salían los últimos contingentes que se habían desplegado para aquellas movilizaciones. Y luego se organizó la histórica ya marcha silenciosa del 13 de septiembre, de gran fuerza simbólica, puesto que muchos asistentes se pusieron espadrapos en la boca para ir en silencio, y los que no llevábamos espadrapos nos mantuvimos en silencio todo el tiempo y solo se oía el eco de nuestras pisadas a lo largo de la marcha, desde el monumento, desde el Museo de Antropología hasta el Zócalo, para que el verdugo, para que el criminal Díaz Ordaz no dijera que éramos vociferantes y que atacábamos al gobierno y que le decíamos a Díaz Ordaz pidiendo diálogo: sal al balcón, hocicón, criminal.
y decidimos ir en silencio en esa marcha silenciosa del 13 de agosto. Por otra parte, la contracara de las manifestaciones jubilosas fue la participación del ejército desde los primeros días del movimiento. El gobierno decidió que el ejército intimidara, atacara, cercara y eliminara estudiantes, y eso fue lo que pasó. Es así que los soldados del 2º Batallón de Infantería, como decía, volaron de un bazucazo la puerta histórica de la prepa de San Ildefonso. Que era barrio estudiantil, de escuelas, se convirtió en un barrio militarizado por lo del bazucazo y porque se dedicaron a perseguir estudiantes de la prepa. Los soldados dieron el bazucazo porque unos muchachos de la prepa, de ahí mismo, de ese edificio, era prepa, habían corrido, andaban repartiendo volantes en Correo Mayor y en Donceles, aquí, y los corretearon. Y ya estaba decidido que se diera un bazucazo. De ese tamaño era la descomposición total de ese régimen encabezado por Díaz Ordaz. También, de igual modo, el ejército tomó por asalto la ciudad universitaria el 18 de septiembre. ¿Cuáles fueron sus trofeos? Muchos que estaban reunidos del Consejo General de Huelga, del Consejo de Huelga, y también detuvieron a Ifigenia Martínez, que había sido directora de la Escuela de Economía. Salió detenida, esos eran los trofeos de guerra del ejército, y cercaron todo el campus universitario y se llevaron a varios presos. Y luego el casco de Santo Tomás fue tomado el 23 de septiembre. Ahí los compañeros heroicamente resistieron con los vecinos del barrio de Santo Tomás, donde están las escuelas de este barrio también escolar y la Nacional de Maestros a unas pocas cuadras. Ahí hubo resistencia de vecinos, echaban desde las azoteas en cuanto podían agua caliente, lanzaban piedras y decían que se fuera el ejército, y resistieron ahí heroicamente los estudiantes. Hubo muertos desde luego del estudiantado y hubo resistencia con bombas Molotov. ¿Qué otra cosa podían hacer? Que no podían hacer nada esas bombas Molotov contra las balas del ejército. Cayeron más muertos ahí. Así respondió el gobierno a la exigencia del movimiento de cese a la represión que se había dado desde el 26 de julio. Así respondió el gobierno a la petición de diálogo público. Siempre dijimos, queremos diálogo para que se resuelvan los 6 puntos. Era destituir a jefes policíacos, era hablar de que desapareciera el cuerpo de granaderos porque tenía como única función reprimir. No tenía la función de ayudar a los ciudadanos para combatir la delincuencia, sino reprimir. Y todo por disentir. No aceptaba ese gobierno autoritario la disensión. Todo por discrepar y todo por criticar. Para el gobierno eso era una conducta grave, un desafío intolerable que debía ser desalentado con la represión, y si más brutal tenía que ser, también era así pensado. Además del acoso de la policía y del ejército, el movimiento se desarrolló bajo una campaña mediática en su contra. Siempre ha pesado. El sector de la prensa no ha sido mayoritariamente democrático desde nunca, pero ahora tampoco en algunas cosas. La denostación, la estigmatización y el vituperio contra el estudiantado en movimiento eran lo común en los medios y en las declaraciones de los funcionarios del gobierno. Ante la desinformación, los del movimiento generamos miles de brigadas informativas que hicieron llegar las demandas del mismo a las barriadas, a los mercados, a las fábricas, a las oficinas públicas. A mí me tocaba ir con mis volantes de la Prepa 7 a Jamaica, a la Merced, y también a los cines de la zona, el Cine Sonora, a otros, el Estrella, a entregar a la gente nuestro volante y a subirnos a los camiones. Somos estudiantes que somos reprimidos y que ha pasado esto y aquello, y recibíamos solidaridad. En los mercados nos daban fruta y si podían monedas para seguir haciendo los volantes. Tuvimos el respaldo del pueblo. Cada activista
Cada activista estudiantil éramos los voceros. Cada activista estudiantil nos convertimos en gente con capacidad de comunicación directa con la población. No salió de la nada, salió de eso, de esforzarnos por explicarle a la gente por qué estábamos en movilización. Así se enteraron muchos que el movimiento exigía el cese a la represión, el castigo y relevo de los jefes policíacos, la libertad de los presos políticos, la indemnización a los familiares de los heridos o fallecidos y la derogación, como ya se recordó aquí, de los artículos 145 y 145 bis del Código Penal. ¿Qué decían? Decían que había un delito de disolución social y le era aplicado a dirigentes sindicales como Demetrio Vallejo de los ferrocarrileros desde 59, a Valentín Campa también de los ferrocarrileros, y que decían que cometían el delito de disolución social. Lo volvieron a aplicar con nosotros cuando fuimos a la cárcel, que nosotros disolvíamos la sociedad como si fuéramos aguarrás.